Buenas tardes. Seguimos con nuestras clases de estructuras repetitivas o iterativas. Estábamos resolviendo algunos problemas con la instrucción for. Van a resultar muchos problemas. Recuerden que esta es la instrucción que nos permite resolver problemas que incluyan repeticiones. Habíamos resuelto el de decir si un número es primo. Ya nos habíamos metido a una parte que se llama análisis de algoritmos, o sea, analizar cómo se puede mejorar un algoritmo, cómo hacerlo menos lento o más rápido. Habíamos hecho un programa para verificar si un número entero es primo, de una forma bastante poco eficiente. Contábamos todos los divisores y después decíamos que si el número de divisores era mayor que 0, ya dijéramos que el número no era primo. Después le incluimos una mejora. Dijimos con que un solo número entre 2 y n-1 divida a n es suficiente para decir que ya no es primo y por lo tanto no hay por qué seguir mirando los otros divisores. Entonces el contador empezaba en 0, apenas se ponía en 1, o sea que se le sumaba 1, el ciclo terminaba y la C terminaba en 1 en el caso de que hubiera un divisor, y al preguntar acá si C era igual a 0 salía falso y por lo tanto decía no es primo. Entonces observen que el concepto de contador no tiene sentido, o sea, no nos interesa contar los divisores, nos interesa es ver si alguno de estos posibles o de estos números entre 2 y n-1 divide a n y ya con eso es suficiente para decir que no es primo. Entonces esa C pudo haber empezado en cualquier valor, póngale 7 pues, por inventarme uno. Y cuando k divida a n, cuando exista un k que divida a n, cámbiele el valor a c, póngalo por ejemplo en 3. Entonces los números no importan, no nos interesa contar, sino que la c cambie su valor inicial por otro valor. Entonces ya la pregunta acá no sería si c es igual a 0 es primo, sino si c es igual a 7, o sea, si se quedó en 7 es porque nadie dividió a n y por lo tanto nunca se le asignó el valor 3. Entonces este tipo de variables que tienen un valor y que cambian en otra situación ya no se llaman contadores, estos se llaman banderas, pues por su traducción del inglés, que lo llaman flag. Flag es una bandera que se le muestra al que está corriendo el circuito de carreras de automóviles cuando le faltó una vuelta o cuando ya terminó. ¿Se acuerdan de la bandera a cuadros? Entonces acá es lo mismo. Si ya se dio una situación que estábamos tratando de verificar, cambie la bandera. Entonces esto realmente es un control que se llama de bandera. Si lo dejamos así, lo grabamos, lo volvemos a correr, creo que se llama exprimo, y le decimos el número 27 y nos dice que no es primo porque 3 divide a 27. Esa mejorita se la habíamos puesto o lo habíamos ido completando. Siempre que hay un problema y se resuelve, uno le empieza como a ver qué más se puede hacer con este mismo algoritmo, como en el ejemplo este. Entonces observen que cuando corrimos este programa para un número grande que no era primo, inmediatamente lo detectaba. Por ejemplo, si era par o múltiplo de 3 y no tenía que chequear todos los posibles divisores.
Pero resulta que si el número sí es primo, entonces sí hace todas las divisiones. Es decir, para ver si es divisible, toma todo, la K toma todos los valores para K desde 2 hasta n-1 y ninguno lo dividió, por lo tanto es primo. Entonces la pregunta es si era necesario que K tomara todos los valores desde 2 hasta n-1. Les pregunto a ustedes si era necesario. Entonces vamos a observar una cosa, vamos a usar parte de este programa para resolver otro problemita, que es imprimir todos los divisores de un número n. Hagamos otro problema que se llame imprimir divisores, otro programa, perdón, imprimir divisores. Lo demás lo pegamos de allá, leemos un número n, ya este c no lo vamos a necesitar, no hay que contar nada, ni en 7 ni en 3. Lo que nos interesa es hacer un programa que diga, ni este break lo necesitamos, un programa que diga, inclusive para acá desde 2 hasta n-1, podríamos decir para acá desde 1 hasta n, ver todos los posibles divisores de n. Eso era una n, bueno. Listo, este programa dice si, lo que dice es imprimir los divisores. Si K lo divida, imprímalo, pero imprima solamente al K, no va a decir en todos los casos que 3 divide a n, 4 divide a n, etcétera, etcétera. Solamente decimos, imprima el divisor, o sea, imprima el K. Entonces lo vamos a imprimir sin saltar espacio, para que no nos gaste o para que no nos haga una columna de divisores, uno debajo de otro, sino que los haga en una sola línea. Realmente no lo vamos a copiar para todo el programa como estaba. Entonces le vamos a decir, esto lo va a imprimir en una línea, pero cuando ya se acabe este ciclo for, que el computador continúa acá, no importa cuántos imprimió, él sigue acá, entonces le vamos a decir que ahí sí salte renglón. Esto ya también lo habíamos visto. Entonces no es imprimir aquí ninguna expresión, sino que acá le vamos a decir simplemente salte renglón. Yo miro este teclado, parece que está bien. Salte renglón. Listo, lo grabamos. Vamos a cogernos este nombre, divisores, y lo grabamos. Se va a llamar divisores. .m, ya existía uno, que lo reemplace, listo. Entonces este es el programita. Nos dan un número n, vamos a ver cuántos divisores tiene. Obviamente que el 1 y el n son divisores, pero los divisores impropios. Pero tomamos una parte del programa de chequear si es primo para mirar ahora cómo son los divisores de un número. Ya está grabado, nos venimos acá, lo corremos. Lo que quiero es que observen algo. El número 400, por ejemplo. Aquí están todos sus divisores. 1, 2, 4, 5, 8, 16, 20, 25, etc. Lo que queremos ver es si en el caso de los primos había que chequear todos los divisores. Entonces lo que vamos a mirar aquí es que los divisores no vienen de a uno, sino en parejitas. Si el 1 es divisor, es porque hay otro número de este otro lado que multiplicado por 1 nos da 400. Lo mismo el 2. ¿2 por cuánto? Por 200. ¿4 por quién? Por 100. Entonces, si ya este número de acá, del lado izquierdo, no dividió al número, ¿para qué paso a chequear los que están acá después del 20? Listo. Entonces, eso nos puede ayudar a mejorar el problema de chequear si un número es primo para que no haga todas las divisiones en el caso en que sea primo. Entonces, lo que hay que decir, hasta dónde hay que llegar solamente con los divisores. Ustedes están mirando aquí. Y es lo que vamos a acá. Ok. Ustedes me iban a decir que hasta dónde era que tenía que llegar
K para saber si el número era primo. Volvamos a correrlo. Divisores, por ejemplo, con el número 36. Entonces lo que estábamos viendo era que los divisores vienen por parejita. 1 por 36, 2 por 18, 3 por 12, 4 por 9 y 6 por 6. Entonces si yo llego hasta aquí, ya no tengo que chequear los otros, porque si ninguno de estos dividió al número, entonces los de acá tampoco, porque estos tendrían que ir emparejados con uno de los que ya chequeamos. Entonces, ¿hasta dónde debe ir? K es hasta N. ¿Cuál es el número que va ahí? Digan algo. Correcto. Es hasta la raíz de N. Y vean todo el ahorro que va a significar eso. Por ejemplo, 10.000 es igual a 100 por 100. Entonces yo no tengo que chequear todos los números desde 2 hasta 9.999, sino solamente desde 2 hasta 100. Porque los otros divisores no hay necesidad de chequearlos. No tomamos tiempos, pero pudimos haberlo hecho. Vamos a dejarlo primero como estaba, hasta N. Grabémoslo y hagámosle una prueba. Pero al programa es primo. Ah, perdón, no, yo estaba ¿dónde? En el de los divisores. No, este no es el programa, es el programa de los primos. A ver, ¿dónde está? Es primo este. Este es el que hay que decirle que no vaya hasta n-1, sino hasta la raíz de n, no en el de los divisores. El de los divisores había que imprimirlos todos, entonces se podía hacer de varias maneras. Ustedes vayan pensando a ver si había que llegar hasta n o si se podía llegar hasta la raíz de n e imprimir de a dos divisores de una vez, no imprimir de a uno. Pero entonces corramos otra vez el de los primos. Les decía, si lo corremos el de los primos, es primo, y le decimos el número 10.000. 10.000 será un número grande. Pero bueno, ese no, tiene que ser un primo que esté por allá cerca de 10.000. El 10.001 es divisible por 73, no es primo. Necesito un número grande que sea primo. Este número 100.013. Ah, pero no corrió el programa. Es primo 100.013. No es primo. Donde buscamos un primo grandote para mirar cómo realmente se comporta el programa con la mejora que le vamos a hacer. Voy a hacer una pausita aquí y hago unas pruebas y enseguida lo miramos. Ok, ya tengo los numeritos para probar. Entonces, por ejemplo, corro el programa es primo, le pregunto si el 10.007 es primo. Ese número es primo. Observen que se demora un poquito para terminar, porque está dividiendo todos los números, desde 2 hasta 10.006 y ninguno lo dividió. Vamos a hacer uno un poquito más grande. Es primo. El número 100.003. Imagínense la cantidad de divisiones que tiene que hacer para ver cuántos dan residuo cero. Desde 2 hasta 100.002. Yo creo que ese número es primo, pero no voy a esperar a que termine. Vamos a ver si con la pequeña mejora que sugerimos en el programa de los primos, que era que no chequeara todos los primos hasta n-1, sino hasta la raíz
cuadrada de n, que era el número que me habían dicho ustedes, hasta donde había que chequear los divisores, porque por cada divisor que hay desde 2 hasta la raíz de n, el otro divisor ya es mayor que raíz de n. Listo. Observen que, por ejemplo, para un número cercano a 10.000, como 10.007, 10.000 es igual a 100%. Entonces ya no hubiera tenido que ir hasta a chequear los números desde 2 hasta 9.999 o hasta 10.006, sino que iba casi que hasta 100 nomás. O sea, hacía 100 chequeos y ya era suficiente, no 10.000 chequeos. Listo, entonces vamos ahora a probarlo así, que no haga todas las divisiones. El primero que hicimos fue 10.007. Ya terminó rapidito, es primo. Vamos para el 100.003, que no alcanzamos a esperarlo. Es primo el 100.003. Vean que ya acabó, es primo. ¿Por qué? Porque es que la raíz cuadrada de 100.000 no es un número grande. La raíz cuadrada de 100.000 es 316 y algo. No es un cuadrado perfecto. Entonces ya no iba a chequear 100.000, casi 100.000 posibles divisores, o más de 100.000, en el caso de 100.003, sino solamente 316, por eso acabó mucho más rápido. Entonces, cuando uno hace un algoritmo, está bien que le funcione para unos casitos sencillos y uno dice, ya trabajó bien. Pero es que hay otro teorema en programación que dice, las apariencias engañan. Es otro teorema. Entonces, por ejemplo, ahí parecía que ese programa iba a servir para cualquier primo y no. Para algunos, bueno, sí podía haber dicho que era primo, pero ¿en cuánto tiempo? ¿En una hora? ¿En 2 días? ¿En un mes? No sabemos, depende de tan grande el número. Bueno, entre otras cosas, MATLAB tampoco es que les acepte números tan grandes como los que está acostumbrado una persona que trabaje en álgebra computacional, que está chequeando primos que cumplan tales propiedades, por ejemplo, primos de Mersenne, etcétera. Entonces está hablando de números primos de cientos de cifras, o miles o millones de cifras, para ver si descubren el próximo número primo de Mersenne o algo así. Entonces, acá estamos en un curso de introducción a la programación, podemos hacer algunas cositas, pero cuando ya estén estudiando teoría de números, cosas de esas, se darán cuenta que este algoritmo de ir chequeando divisor por divisor no es bueno cuando los números son demasiado grandes, con todas y las mejoras que le hicimos a este programa. ¿Ok? Entonces, ahora sí, volvamos al siguiente ejercicio que estábamos haciendo. Estábamos calculando la edad promedio de un grupo de personas y dijimos que ahí mismo, en el mismo problema, en el mismo programa, podíamos resolver estos dos problemas siguientes. O sea, de una vez matar 3 pájaros de un tiro. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar el programa que estábamos haciendo de calcular. Vamos a mirarlo acá. Lo habíamos llamado personas. ¿Listo? ¿Se acuerdan? Alcanzamos a hacer la parte del promedio de edad, pero lo corrimos una sola vez con 4 niños de menos de 8 años. Entonces, el programa se llama personas. Hasta ahora lo único que nos está haciendo es el promedio. Lo podemos probar nuevamente, pero como los datos van a entrar por teclado, o sea, tengo que irle dando los datos uno a uno, entonces este programa se va a demorar para... Ok, disculpen ahí la pequeña interrupción, estábamos diciendo que
el programa Personas que habíamos hecho para calcular la edad promedio de un número de personas, de un cierto grupo de personas, nos iba a pedir los datos por el teclado, entonces no lo podíamos correr para, para muchas personas. Por ejemplo, personas, si le digo son 10 personas, entonces las 10 edades nos las va a pedir aquí por pantalla. Ya cuando se tenga un problema real para un grupo numeroso de personas o para una población grande, los datos se leerán de un archivo, se usarán otras instrucciones de MATLAB, se importarán datos, etcétera, etcétera, y todavía no hemos llegado a esa parte. Entonces aquí nos toca meter las edades de las personas. Suponga que son estudiantes de la Universidad de Antioquia. Este tiene 23, este tiene 25, este tiene 15, 22, 23, 19, no sé. No habrá uno de 60 años todavía estudiando en la universidad. Me va a pedir 10, hasta ahí van 7, de 48. ¿Cuántos años tiene Rollo? 52. ¿Cuántos van? 3, 6, 9. Listo, falta una persona para las 10. Pongámosle una más adecuada. Listo, apenas le dé 10 personas me va a decir el promedio es 31.2. Ese promedio nos lo dañaron un poco estos dos viejitos, el de 60 y el de 48. Pero bueno, el programa funciona bien. Entonces, esto de que si queremos correrlo para 100 personas, para 1000 personas, ya va a ser muy engorroso meter todos esos datos por teclado. Y eso que solamente nos están dando la edad. ¿Qué tal que nos den otros datos sobre, bueno, dependiendo del experimento de que se trate? Entonces, eso nos sugiere que podamos en el programa generar las edades aleatoriamente. Y que yo le diga, son 2000 personas y me genere 2000 edades de cierto rango que uno quiera. Entonces vamos a incluir eso porque ya los problemas se nos van a agrandar en cuanto a número de datos y vamos a tener que generar datos aleatoriamente para no tener que estarlos introduciendo por el teclado. Entonces vamos acá al Octave a mirar las funciones o algunas funciones o una función que nos genere números aleatorios. Aleatorio en inglés es random. Entonces si yo le digo rand, que es como se llama la función random en MATLAB, me dio un número 0,48689. Si vuelvo a correr rand, me da otro número, ahí está de 5 cifras decimales, probablemente porque estamos en el formato corto. Pero observen qué clase de números son los que está generando la función rand. ¿Qué característica tienen esos números que está dando? Observen, todos son 0 punto algo. Entonces son números entre cuánto y cuánto. Perfecto, entre 0 y 1. Entonces, si hubiera aquí una buena ayuda para esta función rand, yo le diría help rand y me dirá, parece que sí está como completa esta vez. Entonces aquí dice que la función rand, ahí viene la sintaxis, etcétera, etcétera. Dice, nos genera una matriz. Bueno, después veremos que para MATLAB todo es matriz. Con números uniformemente distribuidos en el intervalo 0, 1. Abierto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 0 nunca va a salir, ni el 1. Todos los números van a estar entre 0 y 1. Correcto. ¿Y qué significa uniformemente distribuidos? Eso se estudia en probabilidad, en estadística. Uniformemente distribuidos en el intervalo 0,1 quiere decir que todos los números entre 0 y 1 tienen la misma probabilidad de salir.
¿sí? No es que se nos va a cargar hacia el cero o hacia sí, hacia la mitad o hacia el uno, no. Todos tienen la misma probabilidad de salir. En teoría, pues, aunque aquí se está usando un algoritmo para generar números aleatorios, que generalmente se llaman números pseudoaleatorios, si no se tiene en cuenta algo que sea realmente aleatorio en el computador. Por ejemplo, la hora del reloj sí sería algo aleatorio. No, el reloj no solamente tiene horas, minutos, sino que tiene segundos y no sé, millonésimas de segundo, etcétera. Entonces es muy difícil que su computador tenga la misma hora que yo tengo en el mío. Entonces, pero mientras tanto, lo que se usa es un algoritmo que utiliza unos números primos grandes y dependiendo de cuáles números se usaron, la secuencia que genera RAM casi siempre es la misma. O sea, cuando usted enciende el computador, ¿cómo me salgo de aquí? Sí, adiviné. Bueno, entonces RAM me da un número entre 0 y 1, pero yo quiero simular edades de personas, por ejemplo, de estudiantes de, de la Universidad de Antioquia, pues, para no decir estudiantes de matemáticas. Entonces, si usted me dice, bueno, los estudiantes de matemáticas podrían estar entre 15 años y 75, no falta por ahí alguien que se jubiló y le dio por aprender o por estudiar matemáticas. Entonces, suponga que queremos generar números entre 15 y 75 con la función rand. Entonces, observen, rand nos da un número entre 0 y 1. Ustedes mismos van a deducir la fórmula. Si yo multiplico 20 por rand, si yo multiplico 20 por un número entre 0 y 1, ¿entre cuánto y cuánto me da este resultado? 20 por un número entre 0 y 1. Pues tomamos los dos extremos. 20 por 0, si fuera el mínimo, daría 0, y 20 por 1, que sería el máximo, daría 20. Entonces me daría números entre 0 y 20. Le damos. Ahí dio 1.69. Ahí nos dio 0.40 no sé cuánto. Ahí nos dio 3.3. Pero parece que el dado sí está cargado hacia los números pequeños. Ahí nos dio el 8.6. Nos debería dar un número próximo a 20, pero como son aleatorios, entonces de malas, usted quiere que le salga un número mayor que 15. Dele hasta que le salga. Ahí salió el 14, por ejemplo. A ver, ¿cuál salió de último? El 16. Bueno, ya, listo. Y puede que si seguimos dándole 20 por RAM ya nos empiecen a dar mayores de 15 todas las veces. A no ser que estemos de malas o que el dado esté cargado. Bueno, listo. Entonces, vamos a generar números enteros. Entonces, ¿qué le hago a un número que está entre 0 y 20, pero que tiene decimales? Le corto los decimales. Entonces, a este 20 por rand le vamos a cortar los decimales. Entonces, le decimos floor de 20 por rand y nos dará un número entero entre 0 y 20. Vamos a ver cuánto sacamos. 6, 11, 12, 11, 15. El que más se repita lo juegan en la lotería, listo, en el chance. Bueno, ahí está dando números entre 0 y 20. Entonces ya yo sé que si RAM da entre 0 y 1, por 20 me da esto. Ahora, ¿qué pasa si le digo si le sumo 10? Si le digo más 10. ¿Qué número nos dio? Acuérdense, entre 20 por RAM nos da un número entre 0 y 20. Y si ahora le sumo 10, ¿entre cuánto nos da? Ok, entonces nos dio un número entre 10 y 30.
¿sí? El 0, al multiplicarlo por 20, se nos quedó en 0, más 10 da 10. Y el extremo derecho, que era el 1, por 20 da 20, más 10 da 30. Entonces da entre 10 y 30. Entonces ahora sí, ¿por cuánto debo multiplicar y cuánto debo sumarle a RAND para que nos dé un número entre 400 y 500? ¿Sí? Entre 400 y 500. Entonces observen que el rango del intervalo entre 400 y 500 es 100. Ese es el número que debo colocar acá. Multiplico por 100. Entonces me da entre 0 y 100. Y le sumo ¿cuántos? Y le sumo 400. Entonces el que era 0 se convierte en 400 y el que era 100 se convierte en 500. Entonces nos da un número entre 400 y 500. Listo, entonces yo puedo generar números aleatorios con distribución uniforme en cualquier intervalo AB. ¿Correcto? Entonces volvamos al problema de los estudiantes. Si yo la edad no la voy a leer como un input, sino que la voy a generar aleatoriamente, que la edad sea un número entero dijimos entre 15 y 60, no me acuerdo bien. Entonces entre 15 y 60, como es entero, ¿flor de qué? Ahora viene el random multiplicado por el ancho del intervalo. Entre 15 y 60 es 45. Entonces por 45 y le sumo ¿cuánto? Este es más. Al multiplicar por 45 nos queda el intervalo un número en el intervalo 0,45. Para que llegue a 60 le sumo 15. Entonces necesito el ancho del intervalo y el número inicial es el que se suma, el número con que va a empezar el número aleatorio. Listo, entonces eso nos genera números al azar y ya podemos hacerlo para cualquier cantidad de números. No los vamos a entrar por el teclado, se van a generar números entre 15 y 60 y luego vamos a ir sumando esos números y al final imprimimos la edad media o la edad promedio. La edad media es otra cosa. Ok, entonces vamos a limpiar esto y vamos a correr el programa personas que nos dice cuántas personas son. Digámosle que son 20. Ya yo no voy a leer las edades, las va a generar aleatoriamente y nos va a decir el promedio es tanto. La edad promedio es 40.85. Si yo hubiera querido que me mostrara las edades para yo poder verlas y ver si el promedio sí era ese y si sí las generó entre 15 y 60 años, entonces vamos a decirle acá en el programa que cuando genere una edad nos la imprima antes de sumársela a ese. Entonces fprint f comillas, estamos con el teclado en inglés, comillas, vamos a decirle así la edad sola, sin ningún mensaje. Porcentaje de, es una edad entera, y salte renglón. ¿Qué le hace que salte renglón? Va que es la n, cierra comillas, esa es la cadena de formato, la que se va a imprimir, y acá va la edad que está en la variable edad. Entonces, listo, imprima la edad la edad que acabo de generar, o sea, la edad de cada uno, luego súmele esa edad a ese, o sea, vaya acumulándolas en ese, y listo, ahora nos va a mostrar las edades que generó al azar, y al final nos va a decir cuál es el promedio. Volvemos a ejecutarlo, se llama personas,
¿Cuántas personas son? 20. Ahí están las 20 edades que generó. 36, 36, 48, 57. ¿Cuál es el más joven? Aquí hay uno de 16 años. ¿Sí? Y el cucho del grupo, ¿quién es? Este de 57 años. Entonces observen que estos números se generaron entre 15 y 60 de manera uniforme. O sea, se espera uno que si el 43 salió 2 veces, entonces todos los números tuvieron que salir 2 veces. Bueno, algo así. O sea, todos los números en el rango tienen la misma probabilidad de salir. Ese es un programa que genera números al azar. Eso es muy práctico a la hora de hacer verificaciones. O sea, esto es para hacer simulaciones. Listo, entonces ya hicimos la primera parte del problema que nos ocupa, que era calcular el promedio de edad. Recordemos otra vez cuáles eran las otras cosas que solicitaban aquí. Luego calcule la mayor edad. Y luego diga cuántos son adolescentes y cuántos son adultos mayores. Entonces, hagamos primero el conteo de los adolescentes, por ejemplo. Ya nosotros habíamos visto el concepto de contador en algunos ejemplos. Es una variable que sirve para contar. Entonces necesitamos un contador para los adolescentes, otro contador para los adultos mayores. Los contadores son variables que empiezan en 0. Entonces, por ejemplo, voy a llamar contador 1 al contador de adolescentes. Lo empezamos en 0. Si quieren, le ponen un comentario. Contador de adolescentes. Cuando el número de variables va aumentando, es importante ir haciendo o ir identificando para qué usamos una variable por medio de comentarios. Entonces, al contador de adultos mayores lo llamamos C2 y punto y coma, y lo empezamos en 0 también. Y si quieren le ponemos un comentario. ¿Contador de qué? De adultos mayores. Disculpando lo presente aquí, pues. Bueno, entonces generamos una edad. Las edades hay que sumarlas todas para calcular el promedio de edad de todo el grupo. Para eso usamos el acumulador S. Así se llaman las variables que sirven para ir acumulando valores. Entonces, ahora si queremos saber si la edad que acabamos de generar corresponde a un adolescente, tenemos que preguntar si esa edad está entre 10 y 19 años. Fue como lo definimos. Si la edad es mayor o igual que 10 y la I es el ampersand, y si la edad es menor o igual que 19, dijimos que si está entre 10 y 19, entonces es un adolescente. Aquí no hay que poner ningún mensaje, simplemente hay que incrementar el contador de adolescentes. Si la edad cumplió el requisito para hacer la edad de un adolescente, entonces hacemos el contador de adolescentes, es el contador 1 igual al contador 1 más 1. O sea, le sumamos 1 al contador de adolescentes y eso quiere decir que lo estamos contando. Similarmente, para el contador 2, nos podemos copiar este if completico y vamos a ver
si la edad corresponde a un adulto mayor. Allá dice que una persona se considera un adulto mayor si su edad es mayor que 65. Que pudimos haber hecho esto con un else if, sí, pero pueden ser independientes, en este caso no, pero eh, entonces en este caso si la edad es mayor que 65, incrementamos el contador 2 en 1, o sea, contamos en C2 que hay un adulto mayor más. Listo, entonces como este ciclo desde aquí hasta acá, todas estas instrucciones se van a estar repitiendo para ir desde 1 hasta n, entonces lo que nos falta es imprimir ya cuántos adultos mayores y cuántos adolescentes hay en el grupo de personas. Entonces nos copiamos esta instrucción, la pegamos y ponemos, por ejemplo, vamos a decir, hay 23 adolescentes. Entonces escribimos hay. Aquí intercalado va el número de adolescentes, eso es un entero, porcentaje de, y aquí decimos adolescentes. Estamos dominando ese, quitamos esto de acá. Hay tantos adolescentes y saltamos renglón. ¿Dónde está el número de adolescentes? Viene acá, está en la variable C1, que es el contador de adolescentes. Igualmente, nos copiamos esta hora y damos el informe sobre los adultos mayores. En la misma forma, hay tantos adultos mayores pero en este caso la variable que contiene el número de adultos mayores es el contador 2. Entonces hasta ahí tenemos ya, nos falta ver cuál es la mayor edad del grupo, pero la edad la está generando al azar y la está mostrando, o sea, nos va a hacer un listadito de las edades, nos está mostrando uno en cada renglón, pero no importa, ya nosotros sabemos cómo se organiza la impresión para que muestre paqueticos de A10 o de lo que usted quiera en cada línea. Ok, grabamos esto, lo corremos, ahora personas, nos dice cuántas personas son, le decimos que 30. Aquí está el listado de las 30 personas y dice la edad promedio es 36.7. Hay 3 adolescentes y hay 0 adultos mayores. Claro, ¿por qué no hay adultos mayores? Porque también habíamos dicho que las edades iban a estar entre 15 y 60, de las edades de los estudiantes de la universidad. Entonces, obvio que no va a haber ningún adulto mayor. ¿Correcto? O sea, en el generador de edades acá, que es esta expresión, no nos da ningún adulto mayor. Entonces, no van a salir adultos mayores. Listo. ¿Qué más observan ustedes que son tan buenos observadores? Cuando eran 20 personas del mismo rango de edades, nos decía que el promedio era 40.85. Ahora el promedio fue 38.35. Si hubiera más personas, usted no es exagerado, pero yo estoy seguro que usted ya lo corrió allá en su casa con 1000 personas. ¿Acaso lo vamos a hacer nosotros? El computador va a imprimir ahí 1000 edades y al final va a decir el promedio es cuánto. Pero la pregunta para ustedes es, ¿a qué número creen que se aproxima el promedio de edad? También podrían estimar cuántos adolescentes habría en un grupo. En un grupo, por ejemplo, de 30 personas hay 3, más o menos el 10%. Acá en 20 personas
bueno, ahí no contábamos todavía los adolescentes. Vamos a decirle 1000. Ahí los imprimió todos, pero bueno, aquí los muestra en otra ventana. No sé cuántos irán. Cuando ya termine nos va a decir el promedio de edad es tanto, hay tantos adolescentes y hay tantos adultos mayores. Dice la edad promedio es 36.5, hay 106 adolescentes, fíjense, entre 1000 personas, el 10% más o menos son adolescentes y hay 0 adultos mayores. Si usted es como curioso, podría decir, a ver, si en un rango entre 15 y 60 todos tienen la misma probabilidad de salir, todos los números, entonces, ¿cuál es el promedio entre 15 y 60? Pues sume 15 más 60 le da 75, dividido 2 le da 37.5. Entonces, a medida que el n sea grande, este número se debe aproximar a 37.5. Fíjense que en los otros casos no estaba tan lejos de este número. Ahora, en el número de adolescentes, ¿entre cuánto dijimos? Entre 12 y 19 años o entre 10. Miremos el programa. Podrían hacer la cuenta también. Entre 15, no, los adolescentes están entre 10 y 19 años. Que entre otras cosas no va a haber personas de 10 años, sino solamente de 15 en adelante. Entonces daba lo mismo preguntar si era entre 15 y 19. Y ustedes podrían hacer un estimado de cuántos adolescentes hay en porcentaje y verificarlo con un número grande de personas. Nos queda pendiente decir cuál es la mayor edad. Ya el problema de la mayor edad lo habíamos esbozado cuando vimos la forma de resolver el problema de hallar el mayor de 3 números o el mayor de 4 o de 6 números repitiendo una instrucción. Si ustedes tienen buena memoria, si m va a ser la mayor edad, suponga que empezamos también m en 0. Cuando aparezca la primera edad, un número entre 15 y 60, pues esa va a ser la mayor hasta ese momento, porque esa edad va a ser mayor que 0 y pasa a ser la mayor, etcétera. Entonces, lo que hacíamos para encontrar la mayor edad era preguntar si la edad, eso ya se hizo en otro ejercicio, era estrictamente mayor que la edad que yo tenía en m, entonces decíamos, pues cambie a m. Revisen si quieren, el nuevo mayor será esta edad que acaba de superar a m. Y al final, ya termina este for. Y falta decir acá que imprima la mayor edad es tanto. Entonces, aquí va a decir la mayor edad es un entero, porque las edades las generamos enteras, y quedaría así. Pero ¿qué variable va aquí? La m. Entonces, está listo, ya nos da todas las cosas que hacíamos. Acuérdense, empezábamos m en 0, y si alguna edad es mayor que m, cambiamos la mayor, y la última que reemplazó a m queda siendo la mayor de todas las edades. Si volvemos a correr el programa, no exageremos tanto, son apenas 100 personas. Entonces ahí están las 100 edades. La edad promedio es 36.8, la mayor edad es 50. Falta es que ustedes estimen para un número grande de personas.